Hola mis amores, muy buenos días. El Señor les bendiga grandemente en este martes precioso que nos regala con fecha 22 del mes de septiembre. Nos vamos acercando cada día más para culminar este mes patrio, ¿verdad? Mis amores, hoy vamos a trabajar en la clase de ciencias sociales, así que le pido que busque su libro, que se ubique conmigo en la página 172, que en estos días vamos a estar hablando acerca de las guerras. Y hoy toca hablar acerca de la Primera Guerra Mundial. Han existido guerras entre dos países, entre tres países. Bueno, las guerras existen desde siempre. Ustedes saben, Estados Unidos siempre ha tenido guerras contra otros países, contra Irán, contra todo lo que es ese imperio, ¿verdad? Pero hoy vamos a conocer cuál fue la Primera Guerra Mundial, entre qué países se dieron y por qué se dieron, por qué se dio, qué fue lo que ocasionó esa guerra mundial. Entonces, comenzamos en la página 172 con su libro, ¿verdad? Que tiene como título Primera Guerra Mundial. Los antecedentes del imperialismo se remontan a los imperios antiguos. Acuérdense que aprendimos acerca de todas las civilizaciones anteriores, como el romano y el de Alejandro Magno. En la Edad Moderna se formaron nuevos imperios coloniales, como el español, el británico y el francés, que denominaron extensos territorios de diversos continentes. Pregunta: ¿qué es un imperio? Eso lo van a investigar en internet y va a escribirme ahí un pequeño concepto de qué es un imperio. Ok, ahora vamos a comenzar con el exploro y con la información que nos da el libro. Vamos a leer las partes más importantes de cuándo comenzó, quiénes fueron los países que estuvieron dentro de esta guerra, cuándo finalizó y qué fue lo que dejó esta guerra mundial, porque no fue solo esta, hubieron varias después de esta. Entonces comenzamos, mis amores, con el aprendo y dice: como resultado de los avances promovidos por la revolución industrial, las grandes potencias europeas requerían conseguir nuevos recursos y abrir nuevos mercados. La mayoría de las colonias europeas eran territorios estratégicos militares y comercialmente. A principios del siglo XX, la política imperialista enfrentó entre sí a estas potencias, tanto en sus territorios coloniales como en Europa. El imperialismo, el nacionalismo y el colonialismo impulsaron el surgimiento de nuevas potencias en el escenario mundial y el desarrollo de tecnología para la industria y para la guerra. Acordémonos, mis amores, que en las civilizaciones que nosotros vimos, en las tres civilizaciones que pudimos ver en las partes anteriores, nos hablaron de cómo fue que cada civilización ayudaba algo a la otra civilización y así sucesivamente. Aquí, en lo que es la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas necesitaban, dice acá, conseguir nuevos recursos y abrir nuevos mercados, pero esa idea que ellos tenían no les iba a agradar a los demás. Entonces, por eso dice ahí que a principios del siglo XX la política imperialista enfrentó entre sí a estas potencias porque no estaban de acuerdo o pensaban que no era correcto. En varios momentos la tensión se intensificó y la guerra estuvo a punto de estallar. O sea que hubiera un momentito donde va a haber guerra, después como que se calmaban las aguas. En medio de esto, dice, en junio de 1914, un estudiante serbio asesinó a Sarajevo al archiduque Francisco Fernando. Heredó el trono austriaco. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia en 1914. Rusia apoyó a los serbios. Alemania, a su vez, declaró la guerra contra Rusia, y Francia, en apoyo a Austria. Inglaterra decidió declarar la guerra contra Alemania y en una semana se pasó de un conflicto local a una guerra europea.
Si observamos el mapa que ustedes tienen ahí, es el continente europeo. Ahí está España, Francia, Portugal, Gran Bretaña. Bueno, cada uno tiene un color. El morado, potencias centrales. Ahí está, ¿verdad? El verde, las potencias centrales durante la guerra. Solo Bulgaria. El anaranjado, triple entente en 1914. Ya vamos a saber qué es entente. El anaranjado más fuerte, países alineados con la triple entente durante la guerra. Los que están así, que tienen rayitas moradas, territorios conquistados por las potencias centrales. El azul, zonas de guerras submarinas. También había guerras submarinas ahí. Y después los puntitos azules, bloqueo naval a Alemania en 1916. Los puntitos naranjas, línea de paz de Brest-Litovsk. La línea de color negro, café, línea de frente, las que son como una A, dos palitos así cruzados. Dice que eran las principales batallas, que esas se encontraban, dice, en Alemania. Si observan, ahí están esas flechitas. Acá Alemania tiene varias. También acá en el Imperio Otomano hay varias de esas flechitas así cruzadas. Y luego las direcciones o las flechitas nos indican ofensivas victoriosas de los aliados, la roja y las verdes, cuerpos expedicionarios de Estados Unidos. Todo eso, mis amores, está en su libro. Se los estoy leyendo nada más de lo que tengo yo aquí en el mío. Entonces, así fue como comenzó esta guerra. Primero fue, dice ahí, porque alguien asesinó a alguien y no querían que esa persona tomara el trono de Austria. Entonces primero Austria, Hungría declaró la guerra a Serbia, 2 países nada más. Luego Rusia apoyó a los serbios. Alemania a su vez declaró la guerra entre Rusia y Francia en apoyo a Austria. Inglaterra decidió declarar la guerra contra Alemania. Y en una semana, dice, se pasó de un conflicto local en el mismo continente, un conflicto local entre 2 países, a una guerra entre todas las potencias de Europa. Por la rivalidad imperialista que existía entre los países europeos, se formó una red de alianza. Por un lado surgió, lo que les dije, la triple entente o los aliados, liderada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Más tarde se sumó Estados Unidos e Italia. O sea que los países de la triple entente eran Gran Bretaña, Francia, Rusia, Estados Unidos e Italia. Estados Unidos no es parte del continente europeo, pero sí es una potencia mundial y decidió apoyar a esos otros países. Por otro lado, se formó la triple alianza. Una es triple entente y la otra es la triple alianza o imperios centrales, que fueron Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y Turquía. La guerra estalló y se desarrolló en 3 fases. La primera, la guerra de movimientos en 1914. Los imperios centrales atacaron a Serbia por el sur y Francia por el oeste. Rusia entonces atacó por el este. Sus aliados aprovecharon para atacar a Alemania y Rusia. O sea que cuando estaban atacando a otro país, venían y los atacaban a ellos. Cuando esos que atacaban a los de Rusia, venían y los atacaban así. Cuando estaban como, por decirlo así, un poco distraídos, venían y los atacaban. Así era como una cadena. La guerra, fueron 3 movimientos. La primera, guerra de movimientos. Luego la guerra de posiciones, que fue en 1915 a 1916. Los ejércitos y las economías se debilitaron. En algunos países ocurrieron manifestaciones y protestas de los ciudadanos, de las personas que vivían ahí, que ya no querían que hubiera guerra porque necesitaban trabajar porque las economías se estaban debilitando. Y la última crisis y fase final, que fue en 1917 a 1918, Estados Unidos entró en la guerra y Rusia lo abandonó. ¿Ven? Estados Unidos apoya, pero Rusia lo abandona. En 1918, al firmar la paz con Alemania, el poder económico y militar de Estados Unidos desequilibró el conflicto
el conflicto a favor de la Entente. Alemania firmó un armisticio y se rindió sin condiciones. Armisticio, suspensión de hostilidades pactadas entre pueblos o ejércitos. Entonces esas fueron las tres fases las tres fases en las que se desarrolló la Primera Guerra Mundial. ¿Por quiénes fueron? Acuérdense, por las potencias europeas. Y inició en 1914, cuando Hungría le declaró la guerra a Serbia, y finalizó en 1918, cuando Estados Unidos desequilibró el conflicto a favor de la Entente y Alemania firmó un armisticio y se rindió sin condiciones. Luego dice, en 1919 los países en conflicto se reunieron y firmaron el Tratado de Versalles. En él declararon que Alemania fue la culpable de la guerra y la obligaron a pagar mucho dinero a Francia e Inglaterra. Miren, aparte de tener pérdidas, también tuvo que pagar dinero a los demás países porque dicen que ella fue la que inició la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la guerra, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia económica y militar del mundo. También Japón se constituyó en potencia porque aprovechó la coyuntura para extender su mercado en Asia y aumentó el poder en el Océano Pacífico. Para hacer frente al problema, Estados Unidos repartió los capitales prestados a Europa y con ello arrastró al resto del mundo. La depresión económica generó desconfianza, tensión e impotencia entre países y los mismos habitantes. La democracia liberal perdió credibilidad y surgieron los regímenes totalitarios que concentraron el poder en un jefe supremo y su partido. Ejemplo de esto son los fascismos en Italia, el nazismo en Alemania y el militarismo en Japón. Después de lo que ocurrió durante la Guerra Mundial, se crearon esos regímenes totalitarios que fueron el nazismo, un régimen organizado por Hitler, que mató a cantidad de personas sin tocarse el corazón. En Alemania el nazismo, en Italia el fascismo y el militarismo en Japón. Ocurrieron esas cosas luego de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, mis amores, esto es lo que es la Primera Guerra Mundial. De tareita nada más me van a hacer un pequeño resumen de los aspectos más importantes, así como yo les dije, dónde ocurrió, por quiénes fueron los primeros, qué pasó y cómo finalizó y qué fue lo que ocurrió o qué es lo que trajo después del final de esta Primera Guerra Mundial. Un resumen corto acerca de lo que es la Primera Guerra Mundial. En su cuaderno de Ciencias Sociales, recuerden escribir el tema, poner la fecha, hacerme el pequeño resumen y al final ahorita de este video les va a quedar otro pequeñito video corto para que tengan un poquito más de conocimiento, más ilustrado. Esta es la actividad para el día de hoy en la clase de Ciencias Sociales. Bendiciones, mis amores. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy os quiero hablar de uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad. Hoy vamos a conocer la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y acabó en 1918. En ella se enfrentaron las principales potencias de aquella época, es decir, los países más importantes. En un bando estaba la Triple Entente, también conocida como los Aliados, formada por Rusia, Francia y el Reino Unido. En el otro bando estaba la Triple Alianza, que originalmente eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia se pasó al otro bando en 1915, en plena guerra. La principal causa de esta guerra fue el imperialismo, es decir, todos los países importantes querían conquistar territorios tanto dentro de Europa como fuera, en las colonias.
En aquella época, en África y Asia, por ejemplo, existían muchísimos lugares donde no había llegado la civilización. Y las grandes potencias europeas querían quedarse con la propiedad y las riquezas de esos territorios. Además, en Europa, la revolución industrial había empobrecido a mucha gente, por lo que también había graves conflictos sociales. Toda esa tensión tenía que estallar. Y la guerra estalló con el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio llamado La Mano Negra, en respuesta a la intención del Imperio Austrohúngaro de quedarse con territorios de los Balcanes. Este asesinato hizo que estallara la guerra entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Y a partir de ahí hubo una reacción en cadena. Muchísimos países se metieron en la guerra defendiendo sus bloques. La Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Reino Unido, apoyó a Serbia. Y durante la guerra se les unieron países como Estados Unidos, Japón o Canadá. Alemania e Italia, como miembros de la Triple Alianza, se unieron al Imperio Austrohúngaro. Y a este bloque se le sumaron países como Turquía y Bulgaria, entre otros. A partir de ahí hubo 4 años de terrible guerra, con más de 15 millones de muertos y la destrucción en Europa, Extremo Oriente, África y zonas del Pacífico de ciudades bellísimas llenas de historia. Pero en 1918 por fin acabó la guerra, con la victoria de la Triple Entente, es decir, de Francia, Reino Unido y el resto de sus aliados. Y la derrota de la Triple Alianza, el bloque que lideraban Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Por cierto, Rusia había salido de la guerra porque en su territorio había empezado una gran revolución. Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz, que es donde se decide en qué situación se quedan los perdedores y los ganadores, siendo el más importante el Tratado de Versalles. Pero por desgracia, este tratado fue el origen de la Segunda Guerra Mundial, que conoceremos en otro vídeo. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que todas las personas de este mundo nos respetemos y nos ayudemos los unos a los otros. Así podremos vivir en paz. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.